¿Alguna vez te subiste a un colectivo de la línea 9, la 25 o la 84 y te preguntaste qué historia había detrás de esos colores? Hoy vamos a viajar en el tiempo para conocer el nacimiento, el esplendor y la caída de la General Tomás Guido, una de las empresas de transporte más icónicas y gigantes del conurbano y la ciudad de Buenos Aires. Desde sus inicios dorados conectando a miles de trabajadores todos los días, hasta la crisis y quiebra que cambiaron su destino para siempre en manos de un gran grupo empresario, esta es la apasionante historia de una compañía que dejó una huella imborrable en el asfalto porteño. A principios de la década de 1960, las calles de Buenos Aires vivían una transformación histórica con el desmantelamiento definitivo de la vieja corporación de transportes y sus tradicionales tranvías. En ese contexto de privatización, nació en 1962 la empresa Bail S.A., una firma que se adjudicó la operación sobre neumáticos de 4 recorridos clave, las líneas 8, 9, 63 y 76. Tras unos años de transición en los que las vías desaparecieron bajo el asfalto, se produjo el quiebre fundacional el 2 de enero de 1969, cuando Bail decidió desprenderse de sus activos y ramales. De esa división nació oficialmente la empresa General Tomás Guido Sociedad Anónima, bautizada en honor al célebre militar y diplomático de la independencia argentina, Tomás Guido. Constituida bajo el clásico modelo de sociedad de componentes, donde múltiples pequeños propietarios aportan y administraban sus propias unidades. La compañía inició sus actividades de forma exclusiva con la emblemática Línea 9. Con un parque móvil inicial de apenas 60 colectivos, pintados a mano, la empresa se fijó la obsesión de brindar un servicio impecable y de alta frecuencia para unir la populosa barriada de Villa Caraza, en Lanús, con la terminal ferroviaria de Retiro. Al cruzar diariamente el puente Alsina repletos de obreros y trabajadores del Cordón Sur, los colectivos de la Tomás Guido no tardaron en ganarse una reputación intachable por su constante renovación de flotas, sentando las bases operativas de lo que décadas más tarde se convertiría en un imperio del transporte público de pasajeros. La empresa Tomás Guido continuó prestando servicios como una empresa cualquiera. Sin embargo, el gran salto expansivo comenzó en la década de 1990 y se consolidó en los años siguientes, transformándose en un verdadero pulpo del transporte mediante la paulatina absorción de empresas en crisis. La primera gran incorporación ocurrió a finales de 1992, cuando la empresa se hizo cargo de la línea 84, que unía Villa del Parque con Plaza Constitución, tras la caída de su operadora original. Años más tarde, a mediados de la década de 1990, expandió con fuerza su dominio hacia el sur del conurbano bonaerense, al absorber a la exempresa de Transportes San Vicente, sumando la histórica línea 271, que conecta Avellaneda con Bursaco, junto a las líneas provinciales y comunales 373, 384, 505 de Almirante Brown y la 570 de Avellaneda. Finalmente, la compañía completó su abanico de recorridos tradicionales al sumar a sus filas la línea 25, que une el barrio porteño de La Boca con Martínez de Oz y Croacia en el partido de 3 de febrero. El colapso definitivo de este gigante del transporte ocurrió a principios de mayo de 2012, cuando la empresa se declaró formalmente en quiebra tras años de un profundo ahogo financiero provocado por una combinación letal de mala administración interna, falta de fondos y graves deficiencias operativas. Las alarmas se habían encendido semanas antes, cuando la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, la CNRT, inhabilitó a la mayor parte de las unidades de su línea 25 por falta de mantenimiento, lo que desató despidos, paros gremiales por falta de pago de sueldos y un corte total de sus servicios. El desenlace fue caótico. De un día para el otro,
la compañía suspendió todas sus actividades de manera abrupta, dejando en la calle a más de 1.300 trabajadores desamparados y desatando una crisis histórica en el área metropolitana de Buenos Aires que paralizó simultáneamente a 8 líneas de colectivos, dejando a miles de pasajeros del conurbano y de la capital federal completamente a la deriva. Tras la declaración de quiebra, el poderoso Grupo DOTA, 208 Transporte Automotor, desembarcó a finales de mayo de 2012 para rescatar las operaciones y quedarse con la administración total de la General Tomás Guido. Esta intervención tuvo dos caras muy marcadas. Por el lado positivo, significó una salvación inmediata al garantizar la continuidad laboral de más de 1.300 choferes desamparados e inyectar rápidamente una flota inicial de 150 unidades nuevas que normalizaron los servicios. Por el lado negativo, los usuarios y fanáticos del transporte criticaron con dureza la pérdida total de la identidad visual de la histórica empresa, ya que los icónicos y vistosos colectivos azul, rojos y blancos fueron reemplazados por un esquema corporativo blanco, simple y uniforme, sumado a un proceso de reestructuración que con los años redujo frecuencias y eliminó paulatinamente algunos ramales menos rentables. En los últimos años, el Grupo DOTA avanzó con una profunda reestructuración que significó el desmantelamiento definitivo de la estructura operativa de la General Tomás Guido, eliminando la línea 570 en diciembre de ese mismo año debido a su inviabilidad económica, además de recortar fuertemente ramales de las líneas provinciales 271, 373 y 384. Como estocada final a la histórica identidad de la compañía, el gobierno autorizó a finales de diciembre de 2025 el traspaso formal de las emblemáticas líneas 25 y 84 hacia Transportes Automotores Riachuelo S.A. Tarza, otra firma satélite que pertenece al mismo Multimedios de DOTA. Este cambio legal, implementado en las calles a partir de enero de 2026, se realizó con el objetivo de unificar la administración de flotas, talleres y personal bajo una misma firma corporativa, lo que no solo borró definitivamente el nombre de la Tomás Guido del asfalto porteño, sino que encendió fuertes rumores en el sector sobre una futura fusión de estos recorridos como ramales de la línea 134.